bienvenidos a la sesión que tenemos esta tarde en el Campus Internacional de Ciberseguridad y en el que hemos invitado a dos buenos amigos, como son Fran Ramírez y Rafa Troncoso, para que conmigo pues charlemos un poquitín sobre qué es esto del DevOps y del DevSecOps en una sesión que hemos titulado precisamente así, ¿no? DevOps or DevSecOps, that's the question, ¿no? Una cosa a la otra, las dos pueden convivir una sin la otra. Ya no hablamos de DevOps y solo hablamos de DevSecOps. Entonces, la idea un poco hoy es pues, plantear esa serie de dudas que habitualmente pues, nos trasladáis y que, bueno, pues que en base a la sesión que vamos a tener hoy, de forma pues, muy distendida, como casi siempre, pues podáis tener claras a la finalización de la sesión pues bueno, esos conceptos básicos sobre lo que es todo esto, que por otro lado, pues los que saben más que nosotros sobre esto, pues nos dicen que es el futuro, ¿no? No hay posibilidad de desarrollar tecnología, sea la que sea, si no incorporamos la seguridad desde la base. Bueno, antes de nada, y aunque normalmente no es necesario, porque les conocéis perfectamente a los dos, pues quería presentaros a ambos, a Fran Ramírez y a Rafa Troncoso, que bueno, pues aparte de ser buenos amigos y siempre dispuestos a colaborar con nosotros cuando se lo pedimos, participan en la dirección del máster en DevSecOps que tenemos precisamente en el Campus Internacional de Ciberseguridad. Y bueno, pues también a lo largo de todos los módulos pues van teniendo diferentes participaciones en la tutorización y en la impartición de las clases. Entonces, bueno, Fran, del grupo de Telefónica, ¿vale? Lleva ahí, se le conoce por Cibercaronte en redes sociales y bueno, pues ahí le tenéis para lo que necesitéis. Y Rafa pues nos ve desde el otro lado del charco, allá en Estados Unidos. Le agradecemos mucho, especialmente a él, el esfuerzo por el cambio horario, porque pues siempre es complicado cuando tenemos esos 7 horas de diferencia. Y bueno, pues Rafa está en SAP, si no me equivoco. Sí, ahí sigo. Ahí sí, por muchos años. Entonces, bueno, pues dos especialistas en esta disciplina y bueno, pues he dicho, ¿y a quién invito para preguntarles sobre todo esto? Pues a ellos, ¿no? Que son pues, dos de las personas que más saben sobre toda esta historia del DevOps y del DevSecOps, y vamos a ver si al final de la sesión pues somos capaces de tener claras todas esas ideas como os decía, ¿vale? Bueno, por otro lado, pues ya sabréis, me imagino, si nos seguís a través de redes sociales, pues que es una iniciativa del Campus Internacional de Ciberseguridad, como otras que vamos teniendo en distintas áreas y disciplinas del conocimiento que abordamos. Y por otro lado, bueno, pues ya sabéis también desde hace tiempo que el Campus Internacional de Ciberseguridad pues pertenece a ENIT, que es la matriz de la escuela en la que se incorporan pues todos los campus tecnológicos, ¿no? Ciberseguridad, blockchain, Big Data, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues como tal, estamos ahí y cualquier cosa que necesitéis, pues que sepáis ya que tanto el campus como ENIT pues son vuestra casa y ahí nos tenéis a vuestra disposición. Y yo creo que lo primero, si estamos hablando de DevOps o de DevSecOps, pues la pregunta es, ¿qué es eso del DevOps, ¿no? O sea, ¿eso es algo muy arcaico? ¿Es muy moderno? ¿Qué es eso del DevOps? Rafa, por ejemplo. Bueno, pues nada, el tema del DevOps es un cambio cultural de cómo se hacían las cosas anteriormente a cómo las queremos hacer hoy en día, ¿no? La idea básicamente es que exista esa colaboración entre los equipos de desarrollo y los equipos de operaciones, para que no haya esa desconexión a la hora del despliegue de una aplicación. Era muy típico, sigue siendo típico el tema de que, bueno, los desarrolladores se ponen a escribir su código, a crear su aplicación, llega el momento del despliegue, esta aplicación se le daba a la gente de operaciones y estos ponían la aplicación en producción, ¿no?
era no muy poco común de que cuando llegamos a producción pues hay problemas de compatibilidad con servidores o no, el servidor que tenemos en producción pues ejecuta una versión de Java 8 y tú estás escribiendo la aplicación en Java 11 o aquí tenemos problemas, aquí no tenemos problemas. La cosa es que desde el principio ambos equipos o ambas organizaciones, depende de cómo esto esté dentro de la empresa, ¿no? Pues que digamos, sepan el uno del otro, ¿no? Sepan el programador sepa un poco de lo que se va a encontrar en producción, de cuál es la infraestructura que tiene disponible, los de operaciones pues que sepan también lo que van a recibir, ¿no? Y que existe una colaboración continua y ese digamos es la base, ¿no? de DevOps esta. Pero claro, cuando ya introducimos DevOps y tenemos las metodologías ágiles y todo esto, pues queremos ya un poco entrar en temas de la automatización. Automatización en el sentido de cuando un desarrollador pues empieza a escribir código y sube su código o sus cambios a algún repositorio de código de aplicaciones, ¿no? Tipo Git, GitHub, GitLab o el que se use. Pues que a partir de ahí todo el proceso de la ejecución de test hasta lo que es incluso el despliegue, ¿no? de la aplicación en sí, pues esté todo automatizado, ¿no? Y ahí es donde entra un poco también esa colaboración entre los equipos de operaciones. Normalmente proveen esas herramientas, las instalan, las configuran, las ponen en infraestructura para que el desarrollador solo tenga que empujar su código o subir su código y que todo ocurra de forma automática. Y otra de las cosas que vienen que aparecen en el tema del DevOps, ese es lo que se llama el rapid feedback, ¿no? Es la retroalimentación rápida. Cuanto antes el desarrollador sepa de que existe un problema en la aplicación, mejor, ¿vale? Se dice que, bueno, que los errores que se encuentran en producción son mucho más costosos de arreglar que los errores que se pueden encontrar durante el desarrollo de la aplicación en sí. Si yo estoy escribiendo código, yo subo mi código y ahí tengo algún tipo de alarma que me diga, hey, que el código que acabas de subir tiene un problema, o que un test está roto, o que existe alguna vulnerabilidad o algún tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea del DevOps. Muy bien. También, Juanjo, sí, disculpa, para complementar solamente lo que ha comentado Rafa, hay una parte ahí también muy filosófica, que es la de la comunicación, es la de crear una comunicación y también de la formación, de que haya un agente externo que enseñe lo que sabe ese agente a otro equipo disciplinar totalmente distinto digamos, a lo que en teoría tiene que hacer en su día a día, ¿no? Ahí entra el tema de Ops, que es justamente mi perfil. Por eso veréis que Rafa va a hablar mucho más aquí, porque Rafa tiene una experiencia, además de trabajo, en toda la cadena SecDevOps. En cambio, la mía puede ser un poco más la parte de operaciones, que es donde más he estado trabajando. Y eso que os decía filosófico es simplemente el traspasar el conocimiento a otro departamento. En el caso del DevOps, el developer, o sea, el programador, tiene que aprender desde operaciones a realizar o cómo funcionan ciertas operaciones. Os cuento esto porque es importante cuando metamos el término SEC, que es el de seguridad, que pasará lo mismo. Es como otro agente nuevo se integra en esa cadena para enseñar también, porque aquí hay un aporte de formación hasta cierto punto para que el developer o el programador sepa las consecuencias que puede tener escribir un código que puede ser, no lo sé, susceptible a un ataque SQL injection, por ejemplo. Pero tiene que entender, tiene que aprender qué es un SQL injection, ¿no? Como tal. Pues ahí entra ese factor de comunicación y de compartición de información, de datos y de conocimiento, ¿no? Era un poco poner solo ese punto a lo que ha comentado Rafa. Okay. O sea que da la sensación, un poco por lo que contáis los dos, que hasta que no han empezado a integrarse este tipo de disciplinas, los equipos eran como aislados, ¿no? Y claro, luego era difícil que encajaran en el puzzle si no te habías molestado antes en preparar el puzzle, ¿no? Pero me quedo un poco con Rafa, con el SEC, ¿no? Porque claro, estamos hablando de DevOps o de DevSecOps. Entonces, ¿qué pasa? Que en el DevOps no aplica la seguridad. Tenemos que dar el salto ya al DevSecOps para que se incorpore la seguridad. Básicamente, a ver, la seguridad debería de existir desde el principio, ¿no? En todos lados.
Pero bueno, el programador normalmente no tiene... la mentalidad del programador es el desarrollar funcionalidades nuevas, ¿vale? Eso es lo que a un programador realmente le motiva y por eso es por lo que a un programador realmente le pagan. Nosotros criticamos mucho al programador de que, bueno, no piensa en seguridad, pero la empresa no motiva al programador por poner ciertos controles de seguridad en su aplicación. Les paga por crear funcionalidad nueva, porque la aplicación sea amigable, que el usuario tenga una buena experiencia, de que no tenga errores, pero el programador nunca lo motivan por, hey, que acabo de arreglar un problema de seguridad o que acabo de poner esta herramienta o que acabo de hacer esto para evitar problemas de seguridad. A él no le pagan por eso, vaya, ¿vale? En el tema de operaciones, pues quizás la seguridad esté un poquito más al día en el sentido de que, bueno, operaciones al fin y al cabo son los que manejan esos servidores que están de cara al público, ¿no? De cara a Internet. Entonces, pues ellos sí que están un poco más, tienen un poco más de enfoque en el tema de la seguridad. Pero claro, cuando venimos, intentamos hacer todo este tipo de automatización, tanto en el que es el desarrollo de la aplicación, lo que comentaba antes, ¿no? La ejecución de test y lo que es el despliegue al final, ¿no? Cómo podemos, todo ese proceso que existe, si tenemos problemas de seguridad durante el proceso que no tenemos en cuenta, pues al final lo que ponemos es un producto en producción con problemas de seguridad, ¿no? Entonces la idea del SEC es pues extraer esa seguridad dentro de este grupo. Ya no hablamos de dos grupos, Dev y Ops, sino que hablamos también de seguridad, ¿no? Entonces, una cosa que hay que tener en cuenta aquí es el tema de esa intersección, ¿vale? Si nosotros miramos DevOps, DevSecOps, normalmente lo dibujamos con tres circulitos, ¿no? El de desarrolladores, operaciones y seguridad. Y después, pues, hacemos una intersección de esos tres circulitos y lo que queda en medio de esa intersección de los tres, ¿no? Es lo que el DevSecOps es, donde los tres, digamos, se unen, ¿no? Y ese es uno de los problemas y yo creo una de las cosas que malinterpretamos, ¿no? De nuevo, un poco volviendo al tema del desarrollador. Siempre se le echa la culpa al desarrollador de que no piensa en seguridad, de que le da igual la seguridad, bla, bla, bla. Pero cuando hablamos ya del SecOps, no es que el desarrollador solo sea el único que tenga que pensar en seguridad y conocer cosas de seguridad. Los de operaciones también tienen que tener cosas en mente de seguridad. Con el cambio del DevOps y el mover las cosas de centros de datos privados a la nube, eso trae una serie de cambios increíbles, bastante importantes, con problemas de seguridad nuevos. Mover aplicaciones a contenedores, eso trae otra serie de problemas de seguridad, ¿no? que conlleva estos cambios. Entonces, los de operaciones tienen que tener en cuenta también esos conocimientos. Pero los de seguridad que no se quiten los bailados aquí, que ellos también tienen responsabilidad de conocer cómo se mueven los de operaciones y cómo se mueven los desarrolladores. Si tú no eres capaz de ayudar a un desarrollador a resolver un problema de seguridad, no solo a resolver el problema de seguridad, sino a que entienda el problema, pues no estás haciendo nada. Si no eres parte de la solución, tú eres parte del problema. Y darle un link al programador diciéndole, mira, no sé, inyección de SQL, ¿vale? Pues mira, ve a este link y aprende más. Eso no ayuda tampoco demasiado, ¿no? Entonces, para que el de seguridad sea capaz de un poco ayudar a las operaciones y desarrolladores en temas de seguridad, debe de entender de cómo funciona todo el tinglado debe de entender de cómo el desarrollador empaqueta sus aplicaciones, cómo la desarrolla, cómo la manda a producción. Él debe de tener conocimiento de todo esto para ver en qué sitio se tiene que aplicar la seguridad y ser parte del juego. Aquí no resulta, no, yo soy aquí el de seguridad, voy a ejecutar aquí un escáner de vez en cuando y te voy a mandar un report con 80 páginas para que te pongas a mirar y ya. Sí. Eso no funciona, ¿vale? Eso es lo que hemos estado haciendo por muchos años y eso pues está claro que no funciona. Entonces yo creo que esto es responsabilidad de los tres grupos, ¿no? Tanto de seguridad, operaciones y de desarrolladores. Y tienen que unirse en esa intersección donde todos tienen que aprender de todos. Esto no es el desarrollador aprendiendo de seguridad o de operaciones solo, sino que el de operaciones aprende de seguridad y de cómo se desarrollan las cosas y el de seguridad pues aprender de los otros dos, ¿no? Un poco lo que... Sí. Perdona, Fran, un poco lo que decía Fran antes, ¿no? Todos tienen que aprender de todos y todos tienen que colaborar con todos, ¿no? Esa es un poco la idea.
Exacto, es justamente afianzar lo que yo comentaba antes de esa comunicación, esa formación entre todos, ¿no? Que no sea, toma, aquí tienes lo que es un SQL, míralo en la Wikipedia, por ejemplo. No, tienes que aprender realmente lo que es y todo es recíproco, ¿no? Entre ellos. Y ya solamente para aumentar, para darle un poco más de contenido, lo que Rafa ha dicho antes de lo que es el SEC DevOps, ¿no? De por qué el SEC. Antes, habitualmente, la parte de seguridad se solía incluir en la parte de despliegue, ¿no? En la parte de deploy, en lo que es la cadena SecDevOps, ¿no? Hay una planificación, programación, un testeo, empaquetamiento, todo eso. Pues casi al final es cuando se empezaba a hablar de seguridad, en la parte del deploy, que es el despliegue de la aplicación. Y después en operaciones y después ya cuando se pone pública, pues un poco a ver cómo evoluciona, ¿no? Fíjate que es casi al final del proceso. En cambio, al introducir el SEC, lo que hacemos es lo que se llama el shift left, ¿no, Rafa? Era el término. Lo que hace es mover eso que está en el despliegue hacia la planificación, o sea, al principio. O sea, insertamos ya a ese nuevo equipo que nos va a enseñar sobre seguridad desde el momento cero, desde la planificación. Y a partir de ahora, todo el proceso va a ir acompañado no solo por operaciones y devs, sino también por el SEC, ¿no? Es un poco ese equipo que antes comentaba Rafa, que debe estar integrado, comunicado y siempre con conocimiento de lo que están haciendo, ¿no? Ok. Pues me queda más claro entonces. Y si seguimos avanzando un poco, ahora que ya hemos más o menos contextualizado lo que es el DevOps y cómo el SEC pues, le aporta esa seguridad, aunque volveremos luego un poco sobre esto. El caso es que cuando os escuchamos, tanto a los DevOps como a los DevSecOps, no dejamos de oír hablar de palabras como pipeline o CI/CD, ¿no? Y claro, dices, pero ¿y esto qué es? ¿No? O sea, esto del pipeline, ¿qué es? O sea, ¿qué es eso, Rafa? Pues nada, el pipeline es un poco eso que comentaba antes, ¿no? Es el proceso, es la automatización de ese proceso que lleva desde que el programador realiza cambios en el código y se suben al código al repositorio de códigos, digamos, hasta que esa aplicación se despliega. Entonces, bueno, pipeline existen muchos. Cuando digo existen muchos me refiero a que cada empresa o cada organización pues crea esos pasos, ese proceso, esa automatización pues es muy distinta, ¿no? Recuerdo que hubo una presentación hace como, no sé, un par de años, 3 años que la vi y era una persona pues que estaba presentando del pipeline, de cómo se hace un pipeline o algo así, ¿no? Y la presentación era un poco en plan chiste porque traía como creo que eran 17 pipelines distintos de 17 empresas grandes que en su día estaban un poco ahí al nivel de que estaban un poco promocionando esto del pipeline, el DevOps y todo el tema, ¿vale? Entonces, cada empresa, este individuo, pues cogió 17, creo que eran 16 empresas distintas y cada una de ellas hacía un pipeline totalmente distinto. O sea que pero al final, para resumir un poco, que el pipeline es ese proceso desde que yo hago cambios en el código hasta que, digamos, esto se despliega, ¿no? Como podemos ver un poco en la diapositiva que tienes aquí, ¿no? Repositorio, o sea, el programador hace cambios, no sé, el VS Code, ¿no? El Visual Studio Code ahí, veo el iconito, mete los cambios en el repositorio, esto arranca el pipeline a través del servidor de integración continua. Esto pues hace, pues, no sé, ejecuta test, crea las imágenes de Docker que tenga que crear, esas imágenes las publica en registro y se hace lo que tiene que hacer. Y después viene la parte del despliegue que, bueno, recoge esa imagen que acabamos de publicar en un registro y se acaba desplegando en algún servidor, ¿no? Y al fin y al cabo, pues lo que tú acabas es teniendo eso, el despliegue totalmente automatizado, ¿no? Después, cuando hablamos ya de temas de seguridad, pues vemos que se añaden más cosas ahí para poner chequeos de seguridad en cada parte del pipeline. No sé si quieres que hablemos de eso ahora o lo tienes para más tarde. Pues si quieres lo dejamos para luego un poco, porque va a haber ahí una pregunta específica sobre ello. Vale, y ahora le damos, quizás, como viene Fran de la parte de operaciones, le damos un poco paso a él a hablarnos de esto, ¿no? Porque claro, se oye mucho el que las tecnologías basadas en microservicios pues son especialmente interesantes tanto para el DevOps como para el DevSecOps, ¿no? Pero realmente, ¿eso por qué es así? Y por otro lado, ¿de dónde vienen los contenedores estos? ¿Esto viene del mundo de la virtualización o es completamente distinto?
Claro, esa ventaja de los microservicios, bueno, yo voy a dar mi punto de vista teórico de operaciones, pero Rafa tiene aquí la palabra desde el punto de vista comercial y del día a día, que él lo utiliza todos los días, ¿no? Pero bueno, son especialmente interesantes el tema de los microservicios en la cadena SecDevOps o en el DevOps, pero ese interés viene también basado por arquitectura. Y aquí deberíamos de hablar ya a lo mejor de lo que es Docker, ¿no? Y de cómo Docker nos permite implementar ese tipo de microservicios de una manera muy sencilla y muy rápida, ¿no? Entonces, claro, si hablamos de microservicios dentro de lo que es una cadena DevOps, tenemos que hablar de Docker, ¿no? Y ahí entra lo que tú comentabas antes de qué es Docker, ¿no? Bueno, Docker, mejor dicho, qué son los contenedores, ¿no? Entonces, claro, si quieres, te cuento un poco el tema de los contenedores y después Rafa, pues que siga con el tema de la aplicación de los microservicios, que seguro que nos lo explica mejor desde el punto de vista de su experiencia, ¿no? de trabajo. Aquí se habla mucho de Docker y se confunde Docker y contenedor cuando no es lo mismo, ¿no? Y encima es una tecnología de 2008, si no me equivoco, tiene ya tiempo, es los LXC, que son los Linux Containers, que están basados en una característica Linux, que son los namespaces, que al final no es más que aislar el entorno del usuario. Entonces, claro, lo que sí tienen unas características especiales, ¿no? Lo que nos permite es, digamos, ejecutar aplicaciones y procesos, pero de diferente manera, ¿no? Entonces, claro, con los containers, con los LXC, antiguamente se podría ejecutar una aplicación entera, pero en cambio con Docker o contenedores se puede dividir, ¿no? Esa aplicación en diferentes procesos. Y aquí pongo lo de microservicios, ¿no? Un poco. Entonces, claro, de ahí es la gran ventaja de utilizar, voy a decir Docker ya para que todos sepáis que hablamos de lo mismo, ¿no? Para no distinguirlo, pero bueno, entonces, claro, lo que tiene Docker o este modelo de implementación de contenedores sencillo es que es muy fácil de implementar y en cuestión de segundos puedes levantar cualquier tipo de proceso o un binario, una ejecución, como puede ser, por ejemplo, un servidor web o un servidor MySQL. Claro, y fijaros, esa segmentación y esa facilidad de levantar cualquier tipo de servicio en cuestión de segundos utilizando Docker es lo que nos abre esa puerta a la utilización de microservicios, ¿no? O de microoperaciones, ¿no? Durante toda la cadena de desarrollo del SecDevOps, ¿no? Sí. Bueno, pues la parte, digamos, volviendo un poco al tema de microservicios, aclarar una cosa también, ¿no? Que comentaste antes, Juanjo, cuando comentas microservicios y el despliegue en el porqué de Docker, ¿no? Y microservicios. Una cosa a aclarar es que microservicios no tienen por qué estar desplegados en contenedores, ¿vale? Contenedores resuelve ciertos problemas, ¿no? Lo del típico, esto funciona en mi máquina pero no en producción, porque bueno, hay diferencias de dependencias, de versiones, historias. Lo bueno de los contenedores es que podemos empaquetarlo todo, ¿vale? Todo lo que necesita nuestra aplicación y ponemos el contenedor allí, y esa es una de las ventajas del contenedor. Pero eso no implica de que un microservicio tenga que estar desplegado dentro de un contenedor. Bueno, las funciones ¿cómo se llama? Las funciones como servicio, ¿no? El servicio del Lambda de AWS, de Amazon, por ejemplo. Por detrás eso quizás pues sí que cree contenedores para levantar tus aplicaciones, pero tú no despliegas un contenedor ahí. Lo que le mandas al Lambda es tu código y eso pues lo ejecuta y tú no sabes ni cómo se ejecuta y nada, sino eso está todo por detrás, ¿no? Pero tú puedes ejecutar perfectamente un microservicio sin tener que tener un contenedor. El concepto de microservicio, el por qué viene está muy bien relacionado con el tema del DevOps, es porque normalmente lo del microservicio es eso del micro, ¿no? Es un servicio pequeño. Claro, aquí hay mucho debate entre, bueno, ¿qué significa eso? De que un servicio no puede tener más de X líneas de código o que no puede tener más de... Para mí, desde mi punto de vista, el microservicio pues algo que el dominio de lo que domina, lo que hace es una cosa muy pequeña y lo hace muy bien, ¿no? Es la típica filosofía de los comandos Unix, ¿no? Hace una cosa única pero lo hace muy bien. Es el tema del microservicio. Entonces, esto viene muy bien con el tema de DevOps porque con el tema de la automatización y demás nos permite lo que es el continuous deployment, ¿no? Lo que cada vez que hagamos pequeños cambios en nuestro código fuente, pues podamos desplegar esos cambios, que esos cambios sean visibles pues al momento, a los 5 minutos, ¿no? Al ser un microservicio, pues tu pipeline pues, a lo mejor tarda en ejecutarse, pues no sé, 2 minutos, 3 minutos, y cada vez que haces cambios, cada 2 o 3 minutos puedes estar desplegando cosas.
no sé si es Facebook y cosas como empresas como Google y esto, pues ellos dicen que despliegan como unas 100 veces diariamente, ¿no? Distintos servicios y demás. Entonces, el que sean micro, pues viene muy bien en ese aspecto porque, bueno, pues puedes desplegar muchas veces, ¿no? Que es parte de esa automatización, es parte de ese proceso, ¿no? De hacer cambios y ¡pum! Y ponernos en producción. Cuanto antes mejor, ¿no? Esto también es un poquito bastante debate aquí, ¿no? Bueno, antes hablaba un poco del CI/CD, la integración continua, que es, bueno, donde tú ejecutas todos los tests, escáner y todo ese tipo de cosas, y después está el CD. El CD es el delivery o el deployment continuo, ¿vale? Aquí hay un poco una diferencia que tenemos que hacer. El deployment continuo normalmente dicen que aquí cada uno pues también da su definición. Pero normalmente el deployment continuo es el despliegue de la aplicación en entornos de pruebas, ¿vale? Mientras que el continuous delivery, que es la entrega continua, es el despliegue de la aplicación en producción, básicamente, ¿vale? Hay empresas como Netflix, por ejemplo, que ellos tienen ahí un tinglado montado que dicen que van desde cambios de código a producción directamente y tienen todos los tests, tienen el Chaos Monkey, todo este tipo de historia ahí montado. Yo eso no lo he visto. Yo cambios de código y directamente a producción no lo he visto. No hay empresa que tenga las agallas, ¿vale? Para hacer eso, sin tener procesos manuales en medio para comprobación de test o cualquier tipo de historia de este tipo, ¿vale? Entonces es una cosa que tenemos que tener en cuenta aquí también. Que muchas veces leemos las cosas y claro, en el mundo perfecto pues sí se puede hacer, pero en el mundo real pues no tanto. Hay poquitas empresas que realmente hacen ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, volviendo un poco a eso que comentamos, ¿no? DevOps, microservicios y Docker, bueno, pues Fran lo ha explicado ya bastante bien, ¿no? El tema de que podemos empaquetar nuestras historias en contenedores, pues nos da esa facilidad, ¿no? Del despliegue rápido y básicamente en cualquier entorno que nos permita ejecutar contenedores. Esa es otra de las ventajas que tenemos con Docker, ¿no? O en el caso contenedores, punto, no Docker, ¿vale? Docker es una empresa, una herramienta, una tecnología que sí que es verdad que promocionó muy bien. Docker hizo lo que hace Apple, muy bien, ¿vale? Es la innovación. Docker no inventó nada, Docker cogió algo que ya existía y lo puso de forma que era muy fácil de usar para los desarrolladores y eso pues tuvo una explosión. Es como el iPhone, ¿no? Cuando Apple lanzó el iPhone, pues el smartphone no era una cosa que inventó Apple ni mucho menos, pero cuando lo hizo tan bien y tan usable, ¿no? Que se popularizó tanto que, bueno, ahí tenemos el iPhone, ¿no? Pues eso es lo que hizo Docker, básicamente, ¿vale? Esto no es nuevo, esto no es Docker lo único que utilizaba contenedores en el pasado, pero bueno, la idea es que esos contenedores, ¿vale? Pues nos permite pues, el poder empaquetar nuestras aplicaciones y tenemos una flexibilidad enorme a la hora de desplegarla en prácticamente cualquier entorno donde exista un motor de contenedores. Ajá. De hecho, Rafa, no solo, claro, es agilidad y también eficiencia, porque si tú tienes que levantar, por ejemplo, además este ejemplo igual hace que se visualice mejor el concepto de microservicio, porque como dice bien Rafa, es muy complicado de definirlo. Yo tampoco sabía definirlo. Yo me quedo con lo que Rafa ha dicho, ¿no? De que es una aplicación o una serie de funciones que hacen el trabajo muy bien y con poco espacio y de forma eficiente, pues eso es Docker, porque tú coges una imagen y si tienes que levantar, por ejemplo, un servicio que tenga un Apache, una base de datos MySQL y 2 o 3 cosas más, si lo haces con máquinas virtuales, pues ya puedes ver un poco, ¿no? lo que te va a costar eso, y más aún si son diferentes máquinas virtuales. En cambio, con una sola imagen de Docker puedes levantar ese mismo, entre comillas, en muchas comillas, microservicios, ¿no? En la misma máquina, pero no solo uno. Puedes levantar 20 MySQL, 20, ya depende del host, pero ahí ves un poco la versatilidad y la rapidez para levantar esos microservicios, entre comillas, ¿no? Que no es lo mismo que levantar máquinas virtuales o otro tipo de soporte para la ejecución de esa herramienta, ¿no? Ok. Vale, pues muy claro. Y luego, si seguimos avanzando un poco, una pregunta que nos hacen mucho y muchas veces es, cuando hablamos de microservicios, hay como 2 tecnologías o 2 palabras que se usan mucho, que son Docker por un lado, que ya habéis explicado perfectamente qué es, y luego Kubernetes. Ahora, si no metes Kubernetes en la palabra en una frase, parece que no estás de moda, ¿no? ¿Esto es lo mismo? ¿Es distinto? ¿Se complementan?
¿Qué es Kubernetes respecto a Docker? Pero Juanjo, déjame decir una cosa, porque acabas de decir algo muy interesante y que tiene sentido, porque parece que es todo hype, ¿no? Hay que hablar de Docker no, pero es que es así, es que cada vez más, y que Rafa me corrija, Docker se está, digamos, ¿no? Kubernetes está comiendo a Docker. O sea, al final cada vez menos se habla de Docker y mucho más de Kubernetes, porque llegará un momento en el que Docker ha sido absorbido totalmente por Kubernetes, ¿no? Y de hecho, hay una gran diferencia, eso ahora Rafa no nos explicará mejor, pero es que ya de principio son dos tecnologías totalmente distintas. O sea, Docker es para ejecutar los contenedores que antes hemos contado que se hacen, ¿no? Bajo Linux, con los LXC, por ejemplo, o lo que sea, y por otro lado está la gestión de esos contenedores, que eso es lo que hace Kubernetes, ¿no? Y no solo, ahí viene otro problema, es que la gente confunde Kubernetes con que solo puede manejar contenedores Docker, cuando no es así, ¿no? Al final Kubernetes es un framework que sí, que en principio está muy bien enfocado a Docker, pero después veremos que se puede extrapolar incluso a máquinas virtuales, ¿no? Pero bueno, eso Rafa lo puede explicar mejor que yo. A ver, Kubernetes y Docker son dos cosas. Kubernetes es un orquestador de contenedores, ¿vale? Docker, como ya comenté antes, pues básicamente es una herramienta que nos permite crear contenedores. Entonces nosotros para ejecutar cosas en Kubernetes tenemos que crear un contenedor. Y ahí es donde Docker entra un poco en el juego, ¿no? Con Docker nosotros creamos contenedores y después esos contenedores los podemos ejecutar en Kubernetes. ¿Qué diferencia hay entre ejecutarlo en Kubernetes o no ejecutarlo en Kubernetes, ejecutarlo directamente en Docker? Bueno, pues Kubernetes, una de las cosas que nos proveen es el tema de escalabilidad, por ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un contenedor que recibe una aplicación desplegada en microservicio que tiene bastante carga de trabajo, pues en vez de una copia de ese microservicio, pues queremos tener 5 copias, ¿no? O incluso le podemos decir a Kubernetes, hey, que quiero que me levante 5 copias de este microservicio, pero si, por ejemplo, el uso de la CPU o de la memoria llegan al 80%, 90%, pues creo que me levanten más copias, ¿vale? Para poder responder a la carga de trabajo que necesitemos. Cuando ya esa carga de trabajo, digamos, disminuya, pues volvemos a las 5 copias anteriores. Pues es una de las cosas que provee Kubernetes, ¿vale? Kubernetes también tenemos la posibilidad de establecer políticas de compliance, por ejemplo, que podemos ejecutar dentro de esta plataforma, de este entorno, políticas de red, que se puede comunicar con nuestras aplicaciones, que no. Tenemos también temas de autorización. Todo ese tipo de cosas, Docker en sí no la provee, no tiene nada, ¿vale? Docker, la empresa Docker en su día, pues tenía una cosa que se llamaba Docker Swarm, ¿vale? Que eso sí que era lo mismo, entre comillas, que Kubernetes. Era un orquestador de contenedores, pero bueno, contenedores se ha comido el mercado totalmente y Docker Swarm pues está muerto, ¿no? Volviendo un poco al tema Docker con Kubernetes. Kubernetes, como digo, es un orquestador de contenedores. Los contenedores normalmente, como comenté antes, pues Docker lo popularizó y se ha establecido como la herramienta para crear contenedores, pero no es la única. Existe, por ejemplo, otra que se llama Podman, que también nos permiten crear contenedores. Al final, con toda esta popularización de contenedores y demás, pues se han creado estándares, ¿vale? El OCI, por ejemplo, el Open Container Interface, que es un estándar de cómo se crean contenedores, cómo se crean las imágenes de Docker. La forma en que las creemos da igual, ¿vale? Docker es la herramienta más popular que se utiliza para crear este tipo de cosas, pero no es la única. Al final, lo que nosotros desplegamos dentro de un clúster de Kubernetes es eso, es un contenedor, ¿vale? Como comentaba Fran, la idea de Kubernetes era orquestar contenedores, pero existe un proyecto que se llama KubeVirt, por ejemplo, que eso lo que está intentando es traer máquinas virtuales a Kubernetes. Kubernetes se ha convertido en una plataforma tan fundamental, sobre todo en el entorno de la nube, que bueno, hay quien la define como el sistema operativo de la nube. Kubernetes, yo creo, y vamos, he leído mucha gente también opinan lo mismo, que se va a convertir en una plataforma para montar plataformas. Se va a convertir en ese kernel, ¿vale? Como si fuera un núcleo de Linux, ¿vale? Donde montan distintas distribuciones y demás, pues Kubernetes se va a convertir en esa plataforma, si no se ha convertido ya, en esa plataforma base en la que se van a montar otra serie de plataformas encima para ejecutar cosas en la nube, ¿no? Un ejemplo, el proyecto Knative, que es para montar
se monta sobre Kubernetes y te permite ejecutar funciones como servicio, ¿no? Lo que comentaba antes de Amazon, el servicio Lambda de Amazon, pues eso se puede hacer hoy en día con Kubernetes y Knative y puedes tener los mismos resultados, ¿no? Ok, muy bien. Pues ahora me queda más claro. Ahora ya me queda más clara la diferencia. Bueno, y la verdad es que vamos a hacer, o vas a hacer, mejor dicho, luego, ahora en unos minutos, una pequeña demo. Pero os voy a lanzar una pregunta antes de eso, porque estamos hablando ya del SEC dentro del DevOps, ¿no? Ese DevSecOps. Y muy relacionado con ese SEC, pues está la monitorización, ¿no? Es decir, al final la seguridad en este tipo de entornos, pues o la estamos monitorizando 24/7 o si no, pues es difícil enterarnos de que tenemos problemas hasta que les tenemos realmente, ¿no? Y a ellos quería preguntar un poco por esas siglas, ¿no? Que también se habla mucho aquí, que tampoco está muy claro, los IaaS, los SaaS, los DAST. ¿Qué diferencia hay entre estos tres? Cuando hablamos de monitorizar sistemas o aplicaciones dentro de los ciclos de DevOps y DevSecOps. Pues si quiero, voy yo. Fran, ¿yo quiero decir algo primero? Vale, no, yo puedo decir que yo me lo aprendí eso muy fácilmente, sabiendo que SaaS es estático, DAS es dinámico y IaaS es interactivo, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, sabiendo que cada uno de ellos es un análisis de código, simplemente con saber esas tres siglas ya sabes de qué va el tema, ¿no? Vamos a analizar el código de una forma o de otra forma, ¿no? Pero os lo has explicado tú, que tú eres ahí el experto. Sí, bueno, aquí el tema de la monitorización tal cual, ¿no? Pues tenemos un poco de que definir qué tipo de monitorización estamos hablando también, ¿no? Estamos monitorizando el proceso del desarrollo y de los pasos que se hacen, que se van ejecutando en nuestro pipeline, o estamos hablando de monitorización de la aplicación ya en producción y de la infraestructura que tenemos montado, ¿no? Entonces hay que hacer un poco esa diferencia. Esto está muy relacionado con lo que comenté al principio, ¿no? Del DevOps. Y una de las premisas, una de las cosas que no definen DevOps, pero sí que están muy integradas en el DevOps, es el rapid feedback, ¿no? La retroalimentación rápida. ¿Qué está ocurriendo como aplicación en cualquier fase del ciclo de vida del desarrollo del software, ¿vale? O bien en el pipeline o bien cuando ya estamos desplegados, ¿no? Si hablamos de las herramientas SaaS, IaaS, DaaS, por ejemplo, SaaS pues no es más que un escáner de análisis estático. Lo que hace básicamente mirar el código fuente de la aplicación. Es un escáner tipo white box, ¿no? De caja blanca, porque tenemos acceso a lo que está escrito, al código, ¿no? Entonces, pues esta herramienta lo que hace es que pues, nos identifica dentro del código de posibles problemas de seguridad. ¿Vale? Este tipo de herramientas es una de las cosas que se ponen normalmente en el pipeline cuando ya hablamos de DevSecOps, ¿no? Ponemos en el pipeline, yo subo mi código, el código ejecuta ciertos tests, el código, bueno, se compila y después pues hacemos el escáner estático, ¿no? ¿Hay algún problema de seguridad en el código que acabo de subir? Una cosa que no comenté también, que como comentaba antes Fran, lo del shift left, ¿no? Por ejemplo, decía de poner la seguridad hacia la izquierda. También se recomienda de que la seguridad no esperemos o que la tengamos solamente en el pipeline, pero sino que hay plugins, por ejemplo, para los editores de texto o los entornos de desarrollo, por ejemplo, para herramientas SaaS, en los que nos está reportando a medida que vamos escribiendo código, pues estos plugins, estas utilidades, nos reporta si el código que estamos escribiendo tiene posibles problemas de seguridad, ¿vale? Entonces, cuanto antes, y esto estamos relacionados al rapid feedback, cuanto antes sepamos que tenemos un problema en nuestro código, mejor. Que no esperemos solamente al pipeline. En el pipeline deben estar todos estos chequeos para asegurarnos de que a nadie pues, se le ha pasado algo o que, bueno, de dónde vengan los cambios, ¿no? Que siempre se hagan ese segundo chequeo en el pipeline. Bueno, SaaS, eso, Static Analysis, sí, el código, el análisis estático, me han dio las palabras. Lo que hace básicamente es eso, ¿no? Caja blanca, white box, miramos el código fuente. Dast es totalmente lo contrario. Dast no tiene ni idea de lo que está escrito, de cómo está escrito, ni siquiera del lenguaje, da igual. Y esta es una de las diferencias, ventajas del Dast contra el SaaS, por ejemplo, ¿no? Que en el SaaS, para que una herramienta de SaaS funcione, pues tienes que entender
el lenguaje de programación en el que está escrito, ¿vale? Si la herramienta SAS que utiliza pues solamente es capaz de analizar código en Java y en, no sé, Python y Ruby, por ejemplo, y tú escribes una aplicación en Go, pues no te ayuda, ¿vale? Mientras que Dash da igual, porque Dash testea la aplicación como si fuera una caja negra. Dash es, y que que no se confunda los términos, Dash es como hacer un pen testing automático, ¿vale? El correr una herramienta de escaneo automático no es hacer pen testing, ¿vale? Que quede muy claro, que después la gente no me... Sí. Pero lo que hace básicamente es acceder a la aplicación y empieza a mandar peticiones con payloads raros, ¿no? Para ver qué se parte, qué no se parte y a ver qué puede reportar, ¿no? Mira, por ejemplo, las respuestas de la aplicación, puede mirar las cabeceras que le llegan, puede mirar, por ejemplo, certificados están... pueden utilizar, a lo mejor los algoritmos de encriptación pues son débiles o no son débiles, lo que permite. Entonces son cosas que, por ejemplo, SAS eso no lo puede ver, ¿vale? Pero Dash sí lo puede ver. Y Dash, como decía antes, pues da igual la plataforma en la que tu aplicación esté montada, el lenguaje de programación, la tecnología, da igual, porque él va a acceder a través del protocolo HTTP, hablando de aplicaciones web, mientras que SAS sí que tiene que tener ese conocimiento, esa relación, ¿vale? Después tenemos IAST. IAST es un tipo de herramientas más o menos nueva, ¿vale? Y esta es un poco que se sienta en medio. Es una gray box testing tool, ¿vale? Herramientas de testeo de caja gris. Gris porque ve la aplicación desde adentro. No hace escaneo del código como lo hace SAS, pero lo que hace es un escaneo de lo que es el comportamiento de la aplicación. Una cosa muy importante tener en cuenta en las herramientas IAST es que si nosotros desplegamos nuestra aplicación con una herramienta, las herramientas IAST se despliegan con la aplicación en forma de agente o dependiendo de cómo se integre, ¿no? Lo que tiene que hacer es que el agente o lo que tengamos de IASD sea capaz de interactuar, como comentaba Fran antes, con la aplicación, sea capaz de ver el comportamiento cuando a una aplicación le llega una petición, sea capaz de ver lo que le llega, por dónde pasa dentro de la aplicación y por dónde sale y qué es lo que sale, qué tipos de verificaciones están haciendo en el código, este tipo de cosas. Entonces te da información bastante muy aproximada a la realidad, a lo que realmente está ocurriendo con tu aplicación. Entonces, una cosa muy, muy importante con estas herramientas es que cuando nosotros desplegamos la aplicación con IAS, si nosotros no probamos nuestra aplicación, IAS no va a reportar nada, porque IAS solo ve el comportamiento de lo que ocurre dentro de la aplicación. Si la aplicación se despliega y no se prueba, no se manda ningún tipo de test, IAS no sabe nada de la aplicación. Mientras que SAS y DAS son dos cosas totalmente distintas. DAS ataca, SAS lee el código, IAS comportamiento. Si la aplicación no se prueba, no hay comportamiento, no hay nada que se reporte, ¿vale? Una de las cosas que IAS hace también muy bien es un poco ese tema de la monitorización. Es capaz de reportar en tiempo real qué está ocurriendo con la aplicación. De nuevo, comportamiento y lo que hace es buscar problemas de seguridad. Existen herramientas muy, muy similares a estas, los que conozcáis New Relic, AppDynamics y este tipo de historias, pues funcionan exactamente igual que las IAS. Lo que pasa es que New Relic y AppDynamics, por ejemplo, se utilizan más para el tema de la monitorización y métricas, ¿no? Para saber si la aplicación, el uso de CPU que la aplicación está teniendo, el uso de memoria, de disco, transacciones, tiempos de transacción y demás historias. Mientras que IAS se ejecuta exactamente de la misma forma con la aplicación, pero tiene que ver ese comportamiento. Y lo que hace es buscar problemas de seguridad en ese comportamiento. Si por aquí llega una petición y esa petición con una entrada de usuario va directamente a una base de datos donde no tenemos, por ejemplo, parámetros, binding parameters, ¿no? o procedimientos almacenados o prepare statement, ¿no? Este tipo de cosas, pues la IA te va a decir, hey, aquí tienes un posible problema de inyección de SQL, ¿no? Mientras que eso, Dash y SAS se ven desde afuera el Dash, el SAS desde adentro, pero no en ejecución, ¿vale? Mientras que el IAS, la aplicación se tiene que ejecutar y tenemos que probarla.
sea, que por lo que entiendo, son tecnologías que son complementarias y que tendríamos que usar simultáneamente, ¿no? Para poder tener una visión completa de lo que le está pasando a esa aplicación, ¿no? Tanto de forma interactiva como estática como dinámica. Yo, Rafa, yo tengo una pregunta para Rafa. Rafa, una cosa, yo es que he escuchado mucho del tema del IaaS, ¿no? Nunca lo he utilizado a nivel empresarial, pero siempre he escuchado que el IaaS es una mezcla, ¿no? O que también incluye el SaaS y el DaaS. ¿Es eso correcto? ¿Es incorrecto? ¿O puede ser que incluya las dos técnicas también para el IaaS? Normalmente depende un poco del producto. La herramienta IaaS, tal como está, no ataca la aplicación, o sea, no es DaaS, ¿vale? Ni tampoco lee el código fuente, no es SaaS. No sé si puedo dar aquí nombre de empresas o no. Nosotros utilizamos una, por ejemplo, que el producto que ellos tienen, pues tiene la parte IaaS, están trabajando en una parte SaaS, ¿vale? Pero es una parte distinta del producto. Ellos tienen un producto con distintas funcionalidades y tú ahí puedes escoger lo que tú quieras, ¿no? Pero la parte IaaS, que es la parte de assessment, que es la parte que ellos digamos, es la que reporta el comportamiento de la aplicación. Este producto del que estoy hablando, que no he nombrado, pero no lo voy a nombrar, no sé si se puede o no, pero, por ejemplo, también tiene una parte que se llama RASP, que es el runtime, es un producto, una parte del producto que se puede utilizar para el bloqueo de ataques, ¿no? Por ejemplo, si tú recibes un ataque, por ejemplo, un payload con un cross-site scripting ahí o una inyección de código, el RASP, este componente lo detecta y lo bloquea automáticamente y te reporta, acabo de bloquear estas peticiones, viene de esta IP, esto es lo que está mandando, ¿quieres que continúe con el bloqueo o quieres que lo deje pasar? Y ahí depende un poco del operador que decida lo que quiera hacer con eso, ¿vale? Pero lo que es IaaS en sí, ese componente IaaS, es el análisis de seguridad del comportamiento de una aplicación. Si no ejecutamos nada de la aplicación, no hay comportamiento, esta herramienta no funciona, ¿vale? Pero sí que existen productos que ofrecen distintas funcionalidades, ¿vale? Te lo venden como IaaS porque es la palabra nueva para vender cosas, ¿vale? Como Machine Learning, Blockchain, este tipo de cosas. Le ponemos la etiquetita a nuestro producto para venderlo. Entonces todo el mundo ahora está con el IaaS, ¿vale? Todo el mundo vende cosas de IaaS. A eso voy. Por eso te he hecho la pregunta, Rafa, porque he visto confusión con eso en foros. Me han preguntado unos alumnos también que si el IaaS sustituye al SaaS y al DaaS. Y realmente no. O sea, es un complemento al SaaS y un complemento al DaaS. Vale, está claro, eso es Sí, lo que comentaba Juanjo. Hay cosas que SaaS ve que no ve el DaaS o el IaaS. Hay cosas que el DaaS ve que no ve el IaaS ni el SaaS. Y hay cosas que el IaaS ve que no ve ni uno ni el otro. Por ponerte un ejemplo, ¿no? El SaaS, por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis, imaginaros que tenemos un microservicio con tres endpoints, ¿vale? Con tres URLs distintas que recibe datos. El SaaS va a coger el código y me va a analizar las tres. Desplegamos nuestros microservicios, la probamos y el IaaS solo me va a reportar donde la aplicación recibe tráfico. Si nosotros de esos tres endpoints, cuando nosotros desplegamos nuestra aplicación, nuestro microservicio, solamente hay dos endpoints que se están utilizando, pues el IaaS nos va a reportar a esos dos endpoints. Básicamente nos está diciendo, hey, aquí tiene un tercer endpoint que no se está utilizando. Lo ideal es que lo quitemos. Si hay código que no se utiliza en producción, no lo despliegues, ¿vale? Entonces, es una cosa que el IaaS ve. El DaaS ve las cosas de afuera, como digo, cosas del tipo cabeceras que se mandan de vuelta. Bueno, el IaaS puede tener visibilidad ahí, temas de los certificados y todo ese tipo de cosas que se ve desde afuera. Temas de, por ejemplo, ejecución en aplicaciones de estas de JavaScript, ¿no? Que se ejecutan las aplicaciones estas de una página, ¿no? Que se llaman ¿cómo se llama? Single Page Application, SPA, ¿vale? Pues el DaaS sí que ve cosas ahí que puede, porque es una interacción como si fuera desde el navegador, ¿no? Aunque hay que tener, bueno, dentro ya del DaaS pues hay cosas cosas con Ajax y demás que a lo mejor no funcionan muy bien dependiendo de la utilidad, pero bueno, son tres herramientas complementarias y las tres pues reportan cosas en las tres puedes que te reporte el mismo tipo de vulnerabilidades, que tengan visibilidad en las tres herramientas, pero hay cosas que a lo mejor el SaaS te reporta que no reporta IaaS o que no reporta el DaaS y bueno, etcétera. Muy bien, pues muy interesante. Bueno, pues como habíamos comentado al principio,
te íbamos a dejar 10-15 minutillos para que nos hicieras una pequeña demo. Entendemos que en 15 minutos tampoco va a dar tiempo para que nos hagas una demostración especialmente compleja, pero sí quería un poco que, pues eso, que como quisieras hacerlo, pues nos explicaras un poco todo esto de los pipelines, cómo se puede montar, cómo se podría llegar a ejecutar básicamente, si es posible. Entonces, voy a dejar de compartir yo ahora en este momento para ver si te deja a ti, a ver, si te deja compartir tu pantalla. Y te dejamos ahí unos minutillos. Aquí se ve, sí. Vale. Está. Bueno, pues nada, lo que voy a enseñar aquí un poco es un pipeline que está montado. De hecho, este es un pipeline que creamos aquí en el máster, la primera edición, ¿no? Que lo hemos creado, lo creamos al principio del máster, el módulo 2, si no recuerdo mal, y hemos ido añadiendo cosas a medida que vamos avanzando en el máster, ¿no? Entonces os voy a enseñar un poco lo que tengo montado. No hay tiempo para enseñar de cómo se monta todo esto, pero vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo se ejecuta, ¿no? La idea aquí tenemos montado es un GitLab, ¿vale? Y tenemos montado también un Jenkins. Todo está montado con Docker, y con Docker Compose, tanto el GitLab como el Jenkins están en Docker, y los jobs que se ejecutan en Jenkins también se ejecutan dentro de contenedores de Docker. Entonces, para montarlo todo hay que hacer unos cambios, unas cositas de configuración y demás, pero bueno, no voy a perder más tiempo en eso. Lo que veo aquí, lo que tenemos aquí es, por ejemplo, en el GitLab tenemos un ejemplo DevOps Demo que le llamo, y tenemos dos ramas, ¿vale? Estas dos ramas son especiales, están protegidas. Eso es otra de las cosas que hacemos, que hablamos en el máster, ¿no? Que es el tema de estrategia de ramificación en los repositorios de código, de cómo proteger las ramas, de qué ramas proteger, de qué ejecutar dónde y demás, ¿no? Tenemos esas dos ramas ahí. Y aquí en Jenkins pues tenemos bueno, los trabajos. Vemos que esto es un proyecto multirama, con múltiples ramas. Entonces hay una rama por cada. Esta es la última que hice pruebas el otro día. Pero bueno, estas son las ramas que están mapeadas, digamos, un poco aquí a mi GitLab, ¿vale? Lo que voy a hacer aquí, bueno, pues nada, tengo aquí mi editor con una aplicación, ¿vale? Que es la que tenemos ahí desplegada. Y lo que voy a hacer, pues no sé, voy a poner aquí, voy a poner algún cambio por poner algo, ¿no? Y lo que voy a hacer es subir este cambio al repositorio de GitLab y a ver qué ocurre, ¿no? Bueno, lo primero que voy a hacer es crearme una rama nueva, la rama de funcionalidad que le llamamos, el Feature Branch. Y lo que puedo hacer aquí es un checkout. -b, pues no, se le llamamos demo, ¿no? Le llamamos demo y lo que voy a hacer, pues nada, voy a subir este cambio. Un comentario simplemente, evidentemente esto no tiene mucho sentido, pero bueno, para lo que es ver la ejecución del pipeline, pues es suficiente. ¿Vale? Aquí normalmente pues se hace un commit del cambio y hacemos el push. Bueno, esto como es una rama nueva, pues aquí me dice que, bueno, que especifique el upstream la rama de upstream y nada, hacemos el push y si nos venimos aquí a nuestro Jenkins, por ejemplo, pues aquí debería de aparecer ahora una rama nueva que es la rama demo, ¿vale? Aquí como podéis ver, la rama demo acaba de aparecer. La razón es porque nosotros hemos hecho cambios, hemos subido esa rama aquí nueva, hago un refresco aquí y ya la rama demo acaba de aparecer aquí en mi GitLab. GitLab y Jenkins están configurados de forma que cuando hago cambios aquí en mi código, pues hace a través de un webhook, ¿vale? Hace llamadas a Jenkins para que se ejecute el pipeline. Como podéis ver, esta rama se está ejecutando y este es el pipeline que tenemos definido a la hora de que se ejecuta solamente en las ramas de funcionalidad. Ahora veremos también cuando nosotros hagamos un merge o integremos estos cambios dentro de las ramas de QA, veremos cómo se ejecutan otra serie de pasos que no se ejecutan en todas las ramas, ¿no? Entonces aquí vemos que ejecutamos, bueno, el checkout, básicamente, en este caso el Jenkins lo que hace es descargarse el código del GitLab, compila y ejecuta test y ya está. Y el resto de pasos que tenemos definidos pues no los ejecuta porque en nuestro fichero de Jenkins file lo que tenemos dicho es que bueno, en las ramas de funcionalidad no me ejecute todo este tipo de escáneres, ¿no? Porque esto lleva un poquito de tiempo y para que el programador no esté, digamos, esperando a que el pipeline se termine, pues lo hacemos así un poco rápido.
como comenté al principio, cada empresa, cada organización crea y ejecuta los pipelines pues, de la forma en que funciona mejor para ellos, ¿no? Esto es simplemente un ejemplo, pero bueno, esto no está escrito ¿cómo se dice? En piedra, ¿no? Está escrito en una roca. Eso se puede cambiar sin problema. ¿Vale? Entonces, lo siguiente que normalmente se hace en un entorno, digamos, de DevSecOps y demás, pues lo que se recomienda es que los cambios que se vayan a incorporar a ramas donde ya se va a ejecutar un despliegue, donde se van a poner cosas, por ejemplo, en entornos de QA o de test y demás, pues que haya una revisión de código a través de otras personas, ¿no? O otros desarrolladores. Y por eso es por el que nosotros tenemos en si nos venimos aquí, por ejemplo, al Settings, y nos venimos aquí al repositorio. Aquí tenemos las ramas que están protegidas. Si vemos esto, pues vemos que la rama master y la QA están las dos protegidas, que no permiten un push directamente a la rama. O sea, la forma en que nosotros podemos incorporar cambios en esa rama es a través de en GitLab se llama merge request, en GitHub es pull request. Si utilizáis Bitbucket, pues no sé la terminología que utiliza o cualquier... No. La idea es que los cambios solo se puedan integrar en las ramas protegidas a través de una revisión de código a través de otra persona. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es hacer eso. Vamos a crear un create, aquí se llama merge request, ¿vale? El nombre del merge request que queremos hacer, descripción y demás. Y nada, bueno, aquí eso se puede rellenar con cositas, pero creamos esto. Lo ideal es que, bueno, alguien de tu equipo pues viene, mira los ficheros, mira los cambios que se han hecho y, bueno, si hay comentarios que diga, bueno, pues aquí no, este cambio que has hecho aquí pues no está bien o este sí está bien. Que todo está bien, pues nada, se marca como aprobado y listo, ¿no? Entonces, nos venimos aquí atrás, lo que vamos a hacer es ay, que me he perdido. Un momentito, venimos aquí. Aquí, lo que vamos a hacer es aprobarlo, ¿vale? Normalmente se prueba y una vez que esté aprobado, pues se hace el merge, ¿vale? Hacemos el merge y esto lo que está haciendo ahora es que hemos integrado nuestros cambios de nuestra rama de demo a la rama de QA. Con lo cual, si venimos ahora aquí al Jenkins de nuevo, pues vemos que la rama de QA pues ya se ha lanzado, ha empezado a correr, o sea, lo que es el pipeline de QA. Y ahora pues vamos a ver qué pasos se ejecutan aquí en QA. En este caso pues veremos que se ejecutan los pasos de compilación, se vuelven a ejecutar los tests, ¿vale? Y aquí es donde ya vamos a empezar a hacer cosas como análisis estático de código, el análisis de dependencias, vamos a crear nuestra imagen de Docker, la vamos a publicar en un registro de Docker, bueno, la vamos a escanear y después lo que hacemos es que, bueno, aquí tengo directamente el despliegue en un Kubernetes que está en la misma máquina virtual, pero lo ideal es que se suba a un registro. Y una cosa que no comentamos, pero hablamos siempre de dos cosas, ¿no? CI y CD, el servidor de integración continua y el servidor de despliegue o delivery. Normalmente aquí está todo montado en un pipeline bueno, por hacer demos y por jugar un poco con esta terminología y este tipo de cosas, pero en sistemas reales normalmente el servidor de integración continua y los servidores de despliegue se mantienen separados, ¿vale? Sobre todo el de despliegue en producción, porque ese servidor normalmente se mantiene en entornos de producción con acceso a los servidores de producción y no queremos que esos servidores tengan ningún tipo de herramientas o cosas que se pueden comprometer y lo único que tienen que hacer es descargar los artefactos de un registro de Docker en caso de que despleguemos un contenedor o de donde sea y eso hace el despliegue en producción, ¿vale? En este caso, pues lo hacemos todos aquí por no complicar mucho la vida, ¿vale? Acabamos de ejecutar nuestros tests aquí, el analizador de código estático acaba de ejecutar, el del dependencias, básicamente el de dependencias lo que hace es que va a mirar las dependencias que estamos utilizando en nuestra aplicación. Hay estadísticas que dicen que el 80 o 85% del código que desplegamos en producción vienen de dependencias externas, ¿vale? Tanto frameworks como librerías. Esta mañana estaba leyendo, por ejemplo, 2 librerías de NPM han sido comprometidas de nuevo.
muy populares, y así que es muy importante el escaneo de este tipo de dependencias, ¿no? De librerías que usamos en nuestra aplicación. Porque al final lo que ponemos en producción es nuestro código más todo ese código que estamos descargando de Internet. Obviamente en un sistema real de producción o en una organización, normalmente no descargamos nada de Internet, sino que tenemos registros o repositorios de artefactos internos con dependencias que están aprobadas y que están verificadas de que son las que queremos utilizar para evitar un poco el problema ese, ¿no? De descargar cosas directamente de NPM o lo que sea y, bueno, nos encontremos con una sorpresa, ¿no? Entonces, no es que este termine, me tarda un poquito más porque esto se descarga una base de datos y no la tengo en la caché, pero bueno, lo que hace es que descarga una base de datos del NIST, del NVD, que se llama, creo, y verifica, bueno, que todas las dependencias y las versiones de las dependencias de nuestro proyecto, pues verifica que no tengan ningún CV asociado, ¿no? Para decirnos, bueno, pues esta librería tiene una vulnerabilidad o no. Una vez que hayamos hecho esto, pues lo que vamos a hacer es crear nuestra imagen de Docker, ¿vale? Esto lo que hace es crear la imagen de Docker y el siguiente paso, pues vamos a escanear la imagen de Docker. De nuevo, nosotros lo que ponemos en producción al final del día es el código que escribimos, todas las dependencias que añadimos a nuestra aplicación y si desplegamos esto en un contenedor, pues todo lo que ese contenedor también trae, ¿vale? Entonces es importante que hagamos un escaneo de lo que está dentro de ese contenedor también para verificar de que no haya cosas o componentes que que tengan vulnerabilidades, ¿no? Como acabamos de ver, la imagen se acaba de construir, estamos haciendo el escaneo y si el escaneo todo está bien, todo está en verde, ¿vale? Pues acabará haciendo el despliegue en un Kubernetes, en el Kubernetes de QA que tenemos, que bueno, al final es un Kubernetes que también tenemos desplegado en esta misma máquina virtual en un nombre de espacio de QA, ¿no? Y eso, si algo se parte en el pipeline, todo está en verde aquí, a propósito, porque no tenemos tiempo de cambiar cosas y demás, pero si algo se parte en el pipeline pues bueno, se pone en rojo y el pipeline se para, ¿vale? Esto implica de que, bueno, tenemos un problema en la producción de nuestra aplicación, del despliegue, hay un problema y tenemos que arreglarlo, ¿vale? Esa es la idea del pipeline, que vamos haciendo todo este tipo de comprobaciones y en el momento en que una de esas comprobaciones falle, pues eso, boom, se lo comunicamos a los usuarios, al programador, y la comunicación, pues bueno, muy típica se puede hacer a través de email o a través de Slack o a través de cualquier otro tipo de sistema de comunicación, ¿vale? Vale, como podéis ver, todo está todo verde, todo se ha ejecutado bien. Ahora mismo en este paso tenemos la aplicación desplegada en QA. Como comentaba antes, pues yo no conozco a nadie que lo haga, pero bueno, habrá empresas que lo hagan, que van directamente a producción. Entonces nosotros en este caso montamos en QA. La idea es que ahora ejecutemos, por ejemplo, en QA, pues end-to-end test, ¿vale? Los test de principio a fin, de test de integración, bueno, de integración también se deben de ejecutar aquí, pero test de regresión y todo este tipo de cosas, ¿no? Cualquier otro tipo de test que tengamos que ejecutar, que normalmente a lo mejor personas físicas, ¿vale? O equipo de QA, por ejemplo, pues tenga que lanzar. Y ellos pues deciden, pues mira, si la aplicación está respondiendo como se debe. Llegamos a ese momento y lo que hacemos, pues nada, ahora hacemos lo mismo. Ahora lo que nos venimos es aquí a crear un pull request nuevo, ¿vale? O un merge request. Lo vamos a hacer, ¿dónde está este? Créate. Ay, me he perdido. ¿Dónde tengo yo el request? Aquí, merge. Ahí. The repository. Voy a crear. Ay, ¿dónde tengo yo? Branches. Oh, merge request. Aquí, mira, esto me he perdido. Vale, new merge request. Vale, lo que vamos a hacer ahora es crear el merge request de las ramas de QA a master. Y esto lo que va a hacer en este caso es el despliegue del artefacto que acabamos de montar. Veremos cómo el pipeline ya no va a ejecutar todo el tema de escaneos y demás, porque se supone que hemos creado un artefacto que está desplegado en QA y ese artefacto pues ha sido aprobado, ¿vale? Una vez que ha sido aprobado, pues lo que queremos hacer es mover eso a producción.
realmente lo que queremos evitar es reconstruir cualquier cosa de ese artefacto, porque si reconstruimos ese artefacto, pues puede ocurrir que en la reconstrucción del mismo pues se introduzcan cambios que no han sido probados. Entonces la idea es que ese artefacto que está en QA, que acabamos de probar, sea exactamente el mismo el que despleguemos en producción. ¿Vale? Entonces vamos a mover desde la rama de QA a la rama de master. Esto compara las ramas y dice si podemos hacer el merge o no. Le decimos que creemos el merge. Lo mismo, esto se aprueban los cambios, se miran, se revisan y si está todo bien se aprueba y nada, y se hace el merge, ¿no? Una vez que se haga el merge, nos venimos aquí y cuando termine esto va a ejecutar el pipeline de nuevo aquí y va a comprobar de que si hay algún problema o no. Y una vez que esto esté hecho, pues me va a lanzar aquí, como podéis ver ya, mi pipeline de master ha empezado a ejecutarse, ¿vale? Y en este caso lo que vamos a hacer es, directamente vamos a hacer el deployment del producto, o sea, de la aplicación. Como podéis ver aquí nos hemos saltado todos estos pasos, ¿vale? Aquí no queremos compilar, no queremos correr ningún test, no queremos hacer ningún tipo de escaneo. Aquí lo que queremos coger es ese artefacto, ¿vale? Que se desplegó en QA y lo vamos a desplegar directamente en producción, porque eso es lo que hemos probado, ¿vale? Yo te digo, como comenté antes, si hacemos cambios aquí, cualquier cosa que podamos hacer aquí puede introducir cambios que no fueron probados en QA, con lo cual eso no queremos hacerlo, ¿vale? No queremos introducir nada en producción que no haya sido probado. Y bueno, y aquí acaba un poco la historia, ¿vale? Aquí estamos en producción y nada, y ya, bueno, supuestamente la aplicación debería tener instalado temas de monitorización, de métricas y con New Relic a lo mejor, o AppDynamics o Datadog, hay muchas aplicaciones por ahí. LK, ¿no? Elasticsearch Logstash Kibana, Elasticsearch FluentD Kibana. Bueno, lo que utilicemos da igual. De nuevo, ya es cuando los sistemas de monitorización de la aplicación es cuando ya empiezan a reportar pues posibles problemas, ¿no? Métricas, posibles ataques o lo que sea. Pero bueno, aquí es donde un poco acaba la cosa y después de vuelta a empezar. Nueva funcionalidad se crea, el programador vuelve a crear una rama nueva, ejecuta sus cambios, los sube aquí, se prueban y todo vuelve al principio, ¿no? Volviendo un poco a la diapositiva que tenía Juanjo al principio, donde teníamos ese enlace, ¿no? Ese lacito ahí de que va de vuelta atrás adelante, ¿no? Pues igual, aquí donde termina la cosa y empezamos desde el principio de nuevo. Estás en mute. Estaba diciendo que como los ciclos de mejora continua, es decir, sí. no acabas nunca. Eso es. Bueno, pues la verdad es que muy agradecidos de lo conciso que ha sido, porque ya se puede imaginar todo el mundo pues, que has tenido que hacer un esfuerzo importante para poder sintetizar y contarnos algo en tan poco tiempo. Pero bueno, yo creo que sí que nos permite pues, hacernos un poco una idea de lo que hacéis, ¿no? Cuando lo que intentáis es pues, securizar un poco pues aplicaciones o servicios, ¿no? Estáis viendo otra vez mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a dedicarle 10 minutillos más y no queremos tampoco extendernos mucho para no hacernos, para que no sea muy pesado. Y bueno, yo creo que hasta ahora pues un poco el objetivo está cumplido, ¿no? Que es intentar pues aclarar ciertas cosas pues que salvo que estés muy metido en el mundo pues suenan, pero no lo tienes muy claro, ¿no? Y en ese sentido, pues ya digo que yo creo que estamos consiguiendo el objetivo. Pero quería haceros ahora un par de preguntillas o tres ya para finalizar, porque claro, al final y a pesar de todo lo que hemos comentado a lo largo de esta sesión y de los esfuerzos que se hacen ya por securizar los sistemas y los servicios y las aplicaciones ya desde hace unos años, la realidad, por lo que nos ha demostrado la historia de estos últimos 50 años, es que prácticamente toda la tecnología que creamos es vulnerable. No conseguimos hacer algo, sea lo que sea 100% seguro.
Y mi pregunta es, gracias a esto, al DevSecOps, al integrar la seguridad desde la base, en toda la cadena, ¿no? ¿Creéis que en algún momento seremos capaces de crear tecnología segura sin vulnerabilidades? ¿O eso es una utopía? No, yo creo que no. Yo tampoco. Y te pongo un ejemplo. Mira, una de las, vamos, hemos hablado un poco del DevOps, del DevSecOps, pero hay muchísimas cosas más que se envuelven dentro de estos entornos que no hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, el threat modeling o el modelado de amenazas, ¿no? Esa es una de las cosas que se recomiendan que se hagan al principio del desarrollo, del diseño. Cuando empecemos a diseñar nuestra aplicación y creemos el diagrama de arquitectura y demás, ahí es donde empezamos a hacer el threat modeling, ¿no? Empezamos a ver qué tipo de amenazas están expuestas en nuestra aplicación, ¿no? Y normalmente ahí pues se hace un ejercicio básicamente de qué puede ocurrir, ¿no? Cómo pueden atacarnos. Básicamente hay 4 preguntas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a construir? ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué puede ir malamente? ¿Qué vamos a hacer para evitar que esas cosas que pueden ir malamente no ocurran? Y bueno, después se hace una especie de retrospective, ¿no? De qué hemos hecho bien o qué no hemos hecho bien, cómo podemos mejorar, ¿vale? Entonces, una cosa del threat modeling es que cuando nosotros identificamos amenazas, es que existen varias cosas, varias opciones que podemos hacer. Podemos evitar la amenaza haciendo cambios en el diagrama de arquitectura para no tener esa amenaza ya en nuestra arquitectura. Esa es la mejor de las opciones. Podemos ignorar la amenaza, lo cual no se recomienda. Podemos asumir la amenaza. Vale, sí, esto es una amenaza. Los datos o lo que queremos proteger aquí. Esto es un poco, la seguridad en general es un poco un balance, ¿no? De qué quieres proteger y cuánto te cuesta proteger eso que quieres proteger, ¿vale? ¿Qué valor tiene eso que quieres proteger y cuánto te cuesta protegerlo? Y te pongo un ejemplo, el caso real que me gusta poner, ¿no? Ahora, pero básicamente es eso, ¿no? Vamos a asumir la amenaza, quiere decir, vale, sabemos que existe, la vamos a documentar, pero no vamos a hacer nada porque, bueno, y después existe sí, vamos a arreglar esto, ¿no? Vamos a poner algunas cosas aquí en el código, vamos a hacer cambios aquí, lo que sea, para protegernos de esa amenaza. Te pongo el ejemplo de un coche, ¿vale? Nosotros compramos un coche hoy en día y lo que hacemos es, pues bueno, cuando nos vamos a casa, si es un coche más baratito, pues a lo mejor ni siquiera nos preocupamos por poner una alarma, ¿no? Simplemente lo cerramos con el mando y nos vamos a casa y el coche pues se queda ahí. ¿Nos pueden robar el coche? Pues sí, pero bueno, sí, es que el coche es muy barato, pues a lo mejor pues nos da igual, ¿no? Que el coche es un poquito más caro, pues bueno, le vamos a poner una alarma, ¿vale? Por si acaso alguien viene, nos abre el coche o lo mueve o lo levanta con una grúa, pues para que la alarma pite, ¿no? ¿Nos lo pueden robar todavía? Pues sí, podemos poner esa alarma, pero nos pueden todavía robar el coche. Bueno, pues también que podemos hacer lo siguiente, pues poner el coche en un garaje, ¿vale? Bueno, ¿quiere decir que no nos pueden obligar a robar el coche? Pues también. Pero todo está basado un poco dependiendo del valor de ese coche, ¿no? Del valor que tiene para ti. Y no necesariamente el valor monetario, porque a lo mejor 10.000 euros para mí supone muchísimo dinero y a lo mejor 10.000 euros para Donald Trump pues no supone nada, ¿no? Y entonces pues para él le da igual. Entonces es un poco el tomar ese tipo de decisiones. Mi punto es que nunca vas a conseguir de que el coche no te lo puedan robar, ¿vale? Entonces siempre va a haber una forma u otra en el que el coche te lo van a poder robar. Mientras que alguien tenga acceso a ese coche, te lo pueden robar de cualquier forma. No importa incluso si te llevan las 4 ruedas del coche todos los días a tu casa para que nadie se lo pueda llevar. Puede venir una grúa y se lo pueden llevar. Bueno, pues voy a anclar el coche a la carretera para que la grúa no lo pueda levantar. Pues si la grúa es lo suficiente fuerte, pues va a levantar el coche y el ancla. Siempre hay algo, ¿vale?, que te van a poder robar el coche. Pues en el tema del software va a ser igual. Va a haber siempre alguna forma u otra en el que el software pues no lo es vulnerable, ¿no? Pero hasta qué punto, cuánta seguridad ponemos para proteger lo que el software tenemos que proteger, ¿no? ¿Qué tipo de datos tenemos que proteger? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el valor? ¿Y qué nos cuesta el poner ese tipo de cosas? Si hablamos de sistemas militares y secretos, pues hablamos de air gap, ¿no? Los ordenadores estos que están desconectados en búnker, que no tienen ni siquiera en ventanas. ¿Quiere decir que no se pueden filtrar esos datos? Pues vemos que se filtran, ¿vale? Porque en el momento que una persona tenga acceso a ese ordenador, pues ya ahí tenemos problemas, ¿no? Entonces, pues bueno, para responder a tu pregunta, desde mi punto de vista, no vamos a poder conseguir tener software perfecto, tanto en temas de seguridad como en temas de funcionalidad,
Y sí, pero al menos deberíamos de poder ponerlo muy, muy difícil, ¿vale? Para que cualquier persona en el sótano de su casa un día que esté aburrido, pues que no nos la líe, ¿no? Okay. Sí, es imposible de erradicarlo, pero sí es verdad que haciendo lo que se llama código seguro también, sí podemos disminuir, ¿no?, ese rango de amenazas que puedan afectar a nuestro software, ¿no? Por ejemplo, si coges el OWASP Top 10, vas a ver que casi el Top 10 está relacionado con algún fallo de seguridad que se puede arreglar por software, ¿no? Un cross-scripting, una SQL injection. Pues claro, todo ese tipo de cosas, si hacemos código seguro y aprendemos a programar con código seguro utilizando SecDevOps como una de las muchas herramientas que hay, pues por lo menos algo vamos a reducir ese índice de posible ataque o de amenaza a nuestro software. Pero como dice Rafa, hay muchos factores, hay muchos vectores que pueden influir, desde a lo mejor una librería que esté mal o que tenga un pequeño fallo de seguridad, aunque tu código sea 100% seguro, ahí ves que tienes ese problema, ¿no?, ese vector de ataque que lo va a romper por completo, ¿no? Con lo cual, yo estoy de acuerdo con Rafa, es imposible, pero sí que por lo menos un poco más difícil se lo pondremos, ¿no?, a los cibercriminales, ¿no? Ok, vale. Coincidís un poco con mi apreciación, que va a ser prácticamente imposible. Y eso, para los que nos dedicamos a la seguridad, no deja de ser una ventaja, porque si consiguiéramos que todo fuera seguro, pues a lo mejor se nos acababa el trabajo, ¿no? Entonces, Eso sí. en ese sentido, hemos elegido quizás una buena profesión. Bueno, otra pregunta. Claro, habitualmente, y quizás siguiendo un poco la línea de la sesión de hoy, estamos hablando mucho de seguridad en el código, ¿no? Y el desarrollador, que es un poco, como antes decía Rafa, ¿no?, pues es que se le echa la culpa al desarrollador porque no piensa en seguridad, pero para todos estos desarrolladores o no desarrolladores, porque yo creo que el DevSecOps no se ciñe exclusivamente al desarrollo de código, el incorporar este tipo de competencias pues eso, a su perfil profesional, yo creo que le aporta mucho, ¿no? Es decir, que ya no es que escribo código como un loco, sino que además pues se entiende que de alguna forma las empresas contratadoras, las consultoras, pues valorarán positivamente el hecho de que seas capaz de implementar esa. ¿Eso cómo lo veis vosotros desde vuestras perspectivas, Telefónica, o sea, realmente se buscan desarrolladores como se buscaban antes, que sepan programar bien, muy rápido además también para cumplir con los plazos, o ya vamos buscando este otro plus en el desarrollador, ¿no? Bueno, Juanjo, tienes un ejemplo ahí con Rafa. Rafa es justamente ese perfil. Rafa es un developer que además tiene un perfil de ciberseguridad. Pues eso por lo menos nosotros sí que lo buscamos. Es algo que al principio no se busca tanto porque tú buscas un full stack, por ejemplo, ¿no?, que sepa montar ese tipo de aplicaciones, y lo que buscas es la rapidez, ¿no? Y a lo mejor adicionalmente sí que le pones una capa de devs, ¿no? Digo, perdón, de sec, ¿no?, que mide la parte de seguridad. Pero cada vez más sí que se va buscando ese perfil doble, ¿no? Alguien que sepa programar, como tú dices, Juanjo, y que además cuando pone una línea de código está pensando en la ciberseguridad o está pensando en la posible amenaza o vulnerabilidad de ese código que está tecleando en ese momento. Esto es algo que, es más, no es que se busque más, es que estoy seguro que de aquí a X tiempo será casi una condición indispensable para un developer. Poco a poco llegará un punto en el que un tanto por ciento de conocimiento de ciberseguridad debe de ser algo básico y primordial, ¿no? Pero eso Rafa, que es justamente ese perfil, nos lo cuenta mejor. Sí, curioso porque el año pasado, por ahí, parte de mi trabajo era entrevistar a desarrolladores y nosotros en SAP, en SAP, sobre todo en Concur, la parte de Concur, el producto Concur, lo que hacemos es que las entrevistas a programadores, desarrolladores, las hacemos pues hacemos varias entrevistas, vaya. Hacíamos como tres entrevistas, como 3 horas, 4 horas de entrevistas. Y teníamos gente que entrevistaban a los programadores con cosas de programación y teníamos gente que entrevistaban a los programadores para temas de cómo trabajo en equipo, ¿no? Cómo estas personas pueden trabajar en equipo y demás. Y después teníamos que la parte que yo hacía, sobre todo, es la parte enfocada a la seguridad.
Entonces yo lo que me dedicaba pues, era a hacer preguntas sobre temas de seguridad en la programación, ¿no? Muy sencilla, explícame qué es una inyección de SQL, por ejemplo. Todo el mundo le suena, pero muy poquita gente sabe lo que es una inyección de SQL. Por mi sorpresa, la verdad, muy poquita gente sabe el cómo funciona una inyección de SQL y el cómo se evita. La gente sabe, sí, bueno, pongo aquí un store procedure y ya está, y lo tengo solucionado, pero no sabe el por qué, ¿vale? Bueno, pero pregunta de ese tipo, ¿no? O explícame qué ocurre con si tu aplicación o cuál es la autenticación de los microservicios internos. O bueno, como son internos, pues no nos preocupamos no funcionan con HTTPS a lo mejor, o no funcionan con... Pues son cosas que estoy buscando, ¿no? Bueno, el por qué. Explícame, bueno, si mi empresa es que lo hacemos así, bueno, ¿tú qué opinas? ¿No? Entonces buscamos, por lo menos en el producto nuestro, en SAP Concur, sí que nosotros buscamos programadores y le hacemos preguntas, temas de seguridad, basado también en el nivel. Es decir, si es un programador junior, ¿vale? Pues a lo mejor las preguntas son más simples, ¿no? O muy superficiales. Si es un programador senior, pues sí que intento de que me explique un poco más detalles de cómo funcionan las cosas, porque bueno, para mí los seniors son menos enseñables que los juniors, ¿no? Normalmente. Y bueno, pero sí que buscamos ese tipo de perfiles, buscamos gente con conocimientos de seguridad. Eso sí. Y lo que es seguro es que es una ventaja para la persona que está aplicando ese trabajo, ¿no? Es un plus. Si tú vas de developer y pones a tu lado que eres capaz o tienes ciertos conocimientos de ciberseguridad, eso es un plus que, vamos, te rompe, ¿no? Pero lo curioso de esto es que no es solamente en el mundo del DevSecOps. Yo lo cuento desde el punto de vista de administrador de sistemas, ¿no? Yo también he entrevistado a mucha gente en Estados Unidos cuando trabajaba allí integrando centros de datos y todo eso. Pues cuando cogíamos a alguien, es curioso que era un admin, ¿no? Era un sysadmin. Pues le hacía exactamente igual que Rafa, hacía la pregunta, y esto es un que, suponte que vamos a publicar esta aplicación, ¿por qué puerto lo harías? ¿No? Y no, por el que sea, porque tal. O sea, no tienen ese concepto, incluso un sysadmin, ¿no? de la ciberseguridad, aunque ahí sí que hay más perfiles, ¿no? Pero es algo que deberíamos de exportar a otros campos, ¿no? Dentro de lo que es el trabajo nuestro del día a día, no solamente en el tema del desarrollo de software, ¿no? Sino en cualquier tipo de gestión, cualquier tipo de cualquier cosa relacionada, incluso Machine Learning, que estamos trabajando incluso en la seguridad de los modelos de Machine Learning. O sea, imagínate que en cualquier cosa la ciberseguridad debe de aparecer y tener su peso y su importancia, ¿no? Okay, completamente de acuerdo con los dos. Bueno, y ya para finalizar, pues íbamos a hacer aquí un pequeño spoiler, aprovechando que teníamos a dos de los tres y que bueno, pues es de los pocos, por no decir el único libro sobre la temática que hay en castellano. Muy recomendable, además os lo enseño yo por aquí también, no sé si ve, porque con el desenfoque de la cámara, no sé si se ve, pero vamos, le tengo por aquí de cabecera. Y bueno, pues de la editorial 0x Word, que yo creo que también conocéis todos, pues bueno, hace ya pues un par de años, yo creo, así, ¿no? Que habéis escrito... 3 años ya, creo que fue. 3 años ya. Sí. Bueno, y bueno, pues entráis un poco aquí en el DevOps para acabar en el DevSecOps y un poco con Docker, ¿no? Pero quería preguntaros, porque me había chivado alguien por ahí que estaban escribiendo un libro sobre Kubernetes para la editorial. Y digo, lo mismo son este par de dos. ¿Sois vosotros los que estáis haciendo alguna cosilla sobre ello? Sí, somos nosotros dos, sí. Queríamos tenerlo para este año, pero bueno, el año se ha complicado bastante, por lo menos para mí. Ya he tenido una mudanza en medio del verano, en 4 meses nos tenemos que mudar, he tenido, bueno, el tema del máster, temas de trabajo, el COVID. Mezclado todo. Se nos ha acumulado mucho el tema, pero sí, estamos ahí a casi mitad de camino. La idea es que el año que viene pues esté disponible. Pero además te voy a dar también una primicia. Sí. Que la segunda edición del libro de Docker que muestras aquí, pues también se va a publicar a principios del año que viene. Ya estamos trabajando, Elías, Fran y yo, en las actualizaciones, lo tenemos prácticamente listo. Y bueno, se añaden cosas, por ejemplo, el pipeline que acabo de mostrar aquí en la demo, ¿no? Pues hemos añadido un capítulo nuevo sobre cómo montar ese tipo de pipeline, que eso no estaba en la edición 1. Hemos corregido cosas, hemos añadido más cosas de seguridad, herramientas de escaneo de imágenes Docker y bueno,
Sí. La segunda edición, pues, si Dios quiere, pues saldrá al entonces, principio. Sí, pronto, ya, sí. los interesados ya que esperen un poco para que vayan a la segunda edición del libro, que es muy interesante, la verdad es que yo estoy aprendiendo mucho con él. No es mi área de especialización, pero sí que me he puesto un poco. Y luego ya, pues cuando tengáis el de Kubernetes, pues ya es la pareja por el que pusimos en marcha nuestro máster en DevSecOps, pues entendemos un poco lo que dice Rafa, ¿no? Lo que dice Fran, perdón. Pues que al final, en muy poco tiempo, pues va a ser un imprescindible para cualquiera el incorporar este tipo de competencias a su currículum personal.